en Geofísica Interna por la Universidad de París, Francia. Es profesor de posgrado y de licenciatura de Ciencias de la Tierra en la UNAM. Ha realizado estancias de trabajo en Japón y Estados Unidos. Obtuvo el Premio Nacional Ingeniero Antonio García Rojas en octubre del 94 por la mejor tesis de licenciatura en Ingeniería Geofísica en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el Instituto Politécnico de México. Obtuvo el Premio García Cinieri en el 95 por el mejor trabajo iberoamericano en geofísica teórica o aplicada, nivel maestría, Fundación García Cinieri, España. Actualmente es investigador titular A de tiempo completo en el Centro de Geociencias Campus UNAM Juriquilla y cuenta con más de 27 publicaciones. Por favor, démonos un fuerte aplauso al doctor Juan Martín. Buenos días, gracias por la invitación, especialmente porque somos vecinos y yo tengo un vínculo especial con esta facultad, puesto que pues aquí trabajan dos colaboradores de nosotros. Pese a que soy sismólogo, pues he trabajado con gente que está relacionada a la biología, no exactamente en estos temas, pero en temas de difusión y divulgación. Ustedes tienen la suerte de tener al mejor divulgador de ciencia en el estado, que es el doctor Marco Antonio Sánchez, al cual le aprecio mucho. Y bueno, pues también dentro de los proyectos que tenemos, hemos colaborado con el doctor Humberto Sousa, también en pues, algunas cosas interesantes para inducir a los jóvenes hacia la ciencia. Y también me enorgullece que pues, una de las organizadoras de este evento, Diana Balcázar, pues, la conocí desde chica porque participó en uno de nuestros proyectos, que es el taller de ciencia para jóvenes, y afortunadamente hemos conservado ese vínculo en el cual, gracias a su apoyo y el de otros compañeros de ustedes, podemos llevar un proyecto nacional hacia pues, un sector que no necesariamente tiene demasiada atención por parte de la ciencia, como son los chicos de bachillerato. Independientemente de estas cosas, bueno, pues yo me dedico a la sismología, como les decía, soy vecino de ustedes aquí en el Centro de Geociencias, y bueno, pues me da gusto que los jóvenes organicen este tipo de cosas y que ustedes además asistan para conocer un poco lo que se hace fuera de las áreas del conocimiento, porque ustedes están en un mundo multidisciplinario en el cual la competencia es cada vez más feroz. Entonces se requiere urgentemente de hacerse de un equipaje, de una amplia cultura general y de un lenguaje y una serie de herramientas que les permita trabajar con otros profesionales. Nosotros estamos viviendo una realidad en la cual no es de ahora, sino de siempre. Los recursos son limitados para la investigación, para la educación, etc. Pero además, a diferencia de los tiempos en los que yo ocupaba esa posición que ustedes tienen, que ya se hablaba de cierta competencia, ahora es mucho mayor. Hoy en día ustedes van a competir con gente que nunca la van a ver a la cara. Ya no es suficiente el currículum. El mes pasado, en noviembre, de una plática en Tabasco, gracias a la invitación de un estudiante mío de licenciatura que fundó una compañía de equipos de sismógrafos de medición, y a sus 24 años pues ya fundó una compañía y que está en Centroamérica, y hablando con su jefe, que es amigo mío, decía que hoy esa compañía está constituida básicamente de 3 personas. Bueno, ¿cómo le haces si antes de vender la compañía que tenías el año pasado, pues yo veía a 11 personas? Dices que las otras ya no necesito contratarlas. Yo subo mi necesidad a un sitio, ahí solicito a jóvenes de cualquier parte del mundo que puedan resolver mi problema, y hay quienes lo resuelven en un día, en 2 días, pago $5, $50, $70, $200, problema resuelto.
Entonces, a eso se van a enfrentar ustedes y a ese mundo es al que ustedes se tienen que dar cuenta que se van a enfrentar. También yo no tengo ningún problema con la gente que viene a este país, pero sí tomen en cuenta que cada vez tenemos más gente en los centros de investigación cuyo origen no es mexicano, y la mayoría de las estudiantes, de las becas, o una buena cantidad de becas que está dando CONACYT, también se le está dando a gente foránea. Tampoco tengo ningún problema como ese, pero yo sí creo en la reciprocidad. Entonces, no hay ningún país en el mundo, ninguno, en el cual ustedes bajen del avión y en la inmigración les digan, cuando les preguntan a qué vienen, pues a pasear y a escribir al posgrado que tienen ustedes para recibir una beca. Eso no pasa. Si ustedes quieren estudiar en otro país, tienen que demostrar que tienen una beca por parte de México, después pasar los exámenes y finalmente en el convenio, después de toda una tramitología muy larga, ser aceptados. Entonces, si normalmente para conseguir una beca en México, pues tienen que batirse con 4,000, 5,000 personas. Cosa que no pasa. Al revés, cualquier gente de otra parte puede venir, puede presentar su examen y CONACYT automáticamente le da su beca. Entonces, eso también es una competencia, aunque desde un cierto punto desleal. Y pasa como en el fútbol. México no es, a los que les gusta el fútbol lo saben un poco, México sigue en la mediocridad de juego, nunca ha ganado nada a nivel mundial, y sin embargo la liga está llena de extranjeros, diciendo que se va a mejorar el nivel del fútbol, el nivel de competencia, el espectáculo, lo cual yo sigo viendo la misma mediocridad que cuando tenía 13 años. Entonces, al final todo esto se convierte en una situación meramente de números. CONACYT necesita justificar que se otorgan ciertas becas y que la gente está aprovechando esas becas, y pues se las da a esta gente de donde sea, con tal de que se justifiquen los números de que se está haciendo una inversión. Los investigadores también estamos cayendo en la prostitución de, pues el estudiante en realidad no nos interesa. Nos interesa tener los puntos suficientes, las palomitas, para que les niños den los apoyos, y pues si el estudiante se forma bien o mal, si encuentra trabajo, ¿no? Pues en realidad no nos importa. Yo no digo que a mí no me importa, pero tengo que hablar en plural, porque soy parte de este medio. Entonces, solamente ustedes, en este momento, dándose cuenta de su realidad y sobre todo hacia dónde se mueve el futuro, es la única forma en que van a poder encontrar el camino adecuado para sobrevivir. Y para eso también se tienen que hacer de una cantidad de herramientas mucho más allá de las que nosotros manejamos. También es justo decir que el sistema es brutal para los enseñantes, los profesores, los investigadores, porque les pide una serie de cosas que finalmente rayan mucho en la administración, en la burocracia, y queda muy poco tiempo para hacer investigación y para dedicarla a los jóvenes. Y sin embargo, ahí está, ¿no? Y eso pasa en todos lados, y aquí pues en agua mucho más, donde sufre por un presupuesto, está batallando por ese presupuesto para que ustedes puedan tener educación. Verdaderamente es admirable la labor que desarrollan. Su directora yo me la he encontrado, no somos amigos, pero en varios lugares me la he encontrado haciendo labor de convencimiento de los municipios, y la política no necesariamente es sensible a las necesidades de las universidades. Entonces también tienen que ustedes pelear por ese derecho de aprovechar las cosas. La inversión aunque sea una universidad pública, aunque ustedes digan que pagan esa universidad pública, no la pagan verdaderamente. La paga todo el pueblo y cuesta más de lo que ustedes creen. Un estudiante ahorita de licenciatura aproximadamente le cuesta a cada universidad alrededor de 80,000 pesos. Entonces no sé si ustedes pagan 80,000 pesos o la mitad de eso, ¿no? Entonces es verdaderamente
brutal el trabajo que se tiene que hacer para poder seguir manteniendo la accesibilidad de la educación entre los jóvenes. Ya cuando se acerquen a este nivel, lleguen al final, se darán cuenta de esa realidad. Entonces, mi recomendación es aprovechen, prepárense, y pues la universidad como tal ya no es lineal, ya la educación que se les da hoy en día en la universidad ya no es suficiente. Ustedes tienen que encontrar, ir en una pista paralela, preparándose para poder enfrentar la realidad que se les viene. Y esa realidad va a ser más sencilla en la medida que ustedes puedan colaborar con otros compañeros, hacer un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Entonces, chicos, aprovechen esta posibilidad que todavía les da la universidad pública. Y bueno, pues muchas gracias por invitarme. Les voy a dar un pequeño paseo por algunas de las cosas que hago, pero esta vez quise compartir más bien algunas preocupaciones, porque cada vez el mundo está sufriendo un reduccionismo en las ideas, en el conocimiento, en el debate, que nos lleva a cosas verdaderamente ridículas. Entonces es increíble que con todos los conocimientos que tenemos, esté tomando fuerza el terraplanismo, la gente que está en contra del evolucionismo, y en fin, todo el conocimiento que hemos construido en 2000 años, simplemente hay alguien que lo echa a la basura. Y básicamente es por la falta de investigar, de pensamiento, y creemos cualquier tontería. Entonces todo eso que va contra la ciencia, pues yo simplemente no tengo ni por qué preocuparme en clasificarlo demasiado, simplemente lo meto en la parte del esoterismo y ya. Porque todo lo que ustedes construyen, vean lo que les ha tocado, tienen que aprender y les lleva semestres, años de asimilar, investigar, etcétera, para que venga un idiota y diga que uniendo dos palitos ya se resuelven las cosas. No es así. Entonces permítanme compartir una preocupación que existe en la sismología con ustedes, y espero convencerlos al final de la importancia que tiene informarse, estudiar, trabajar en ese tipo de cosas, y lo que estamos haciendo también para que pronto también tengamos una colaboración con la UAC en ese sentido. Entonces, ¿para dónde apunto? Acá. No, vamos pasando entonces. Entonces, bueno, aquí está una transparencia que tiene mucha letra, pero lo que les pido que pongan atención a la parte inferior izquierda, donde dice que la enseñanza y la práctica de la ciencia es un proceso esencial para el progreso y supervivencia de las sociedades modernas. Entonces, pues esto básicamente nos alerta a que si no seguimos por esta línea, en lugar de evolucionar, vamos a involucionar. Pasamos a la siguiente, por favor. Miren, la sismología es algo relativamente sencillo en algunos aspectos. Tenemos una fuente, normalmente una fuente geológica, en la cual se da un movimiento entre dos bloques que constituyen la Tierra, y de repente, si le damos un clic aquí, por favor, en la anterior, y en esa figura, vean ustedes como si dejaran caer una gota de agua o una piedra en un estanque, y la energía se propaga aparentemente en todas direcciones de una forma esférica. Esa energía, se propaga en forma de ondas que nosotros clasificamos como P, como S, como superficiales. Algunas las sentimos, algunas no. Entonces, por ejemplo, esto equivaldría, las partículas se mueven en el medio de esta forma que les estoy mostrando. Esto es básicamente lo que es una onda P. ¿Sí? Eso pasa en cada partícula en la corteza terrestre. Y, por ejemplo, si hago así, esto constituye básicamente una onda S, que ustedes pueden notar rápidamente que son más lentas que las ondas P. Y después, pero estas ondas en general no se sienten. Puede que las escuchemos, pero no se sienten. Las que sí de repente empiezan a causar problemas, pues son estas de acá, que se conocen como ondas superficiales.
algunas tienen, todas las ondas tienen un nombre, pero los sismólogos no somos, le rompemos mucho la cabeza en los nombres, ¿eh? Entonces, estas de aquí se llaman ondas P, porque llegan primero. Y las siguientes se van a llamar ondas S, porque son secundarias. Fácil. Esta que está aquí se llaman ondas de Loeb, pero no es por el nombre, sino que así se llamaba el investigador que las descubrió. Y estas se llaman ondas de Rayleigh, no porque tenga que ver con los cigarros, sino porque también así se llamaba el investigador. Entonces, la energía se propaga por todo el planeta dependiendo de la magnitud de los sismos. Aquí tenemos algunos de los aparatos de la estación que tenemos, la estación internacional que tenemos en Juriquilla. Y básicamente su principio es bajo el movimiento del péndulo, que ahora es mucho más complicado que eso, pero bueno, el principio sigue siendo el mismo. Y estas ondas se registran aquí. Aquí está donde empieza lo verde, es el arribo de la onda P, de la onda S, de la onda de Loeb, de la onda de Rayleigh, y así nos llevamos. Y a partir de esto, los sismólogos lo que hacemos es que vamos de regreso. Tenemos los aparatos, tenemos que ver cómo se propagaron las olas en el interior del planeta, tenemos que ver más o menos su mecánica hasta encontrar la estructura que dio origen, saber cuánto se movió, cómo se movió, qué geometría tiene, la localización, etc. Pasamos a la siguiente. Le damos clic en esta figura que está aquí, por favor. La Tierra, para que genere los sismos, tiene que estar sujeta a una serie de esfuerzos. México es un país donde prácticamente en el 99.9% ocurre sismicidad. Hay gente que dice, no, en mi pueblo no tiembla, solo que vivas en la parte centro de Yucatán, pero de ahí fuera no hay lugar en México que prácticamente no tiembla. Y si no tiembla, va a temblar. Entonces en México es así, cuando no tiembla es porque va a temblar. Y vean ustedes esta figura, aquí esto nos habla de la acumulación de esfuerzos, que es lo que están viendo aquí. La corteza se deforma, de repente viene súbitamente el rompimiento de esa corteza, como vieron acá, que es lo verde, de repente otra parte, una serie de réplicas, y luego nuevamente el proceso se empieza a acumular la energía para que un día, cuando se den las condiciones que ya la corteza no soporte esa concentración de esfuerzos, vuelva a romper y a generar un sismo. Entonces, de alguna forma, viendo esta figura, pues, que es tiempo contra esfuerzo, pues los sismos son relativamente cíclicos. Desde ese punto de vista, podríamos decir que los sismos se pueden predecir, pero no, porque el ser humano está acostumbrado a medir las cosas, el tiempo de este reloj. Y la naturaleza no tiene ninguna prisa. Tenemos un planeta en el cual se formó hace 4.567 millones de años. Entonces, pues tiene 100, 200, 500, 1.000, 10.000 años para acumular suficiente energía como para detonar el siguiente sismo. Pero, pues aquí viene la parte romántica, ¿no? Cuando ustedes van con su novio o su novia, van por la calle, una noche estrellada, lo toman de la mano y le dicen, mira, mi amor, su novia está por acá, papaloteando en otra cosa, en un edificio, no sé, de repente dice, mira, ahí va una estrella fugaz. Voltea a su novia, no veo nada, estás borracho, ¿no? Y así. ¿Por qué? Porque se tardó un segundo probablemente en voltear a ver lo que la otra persona estaba diciendo. Y así es los procesos que pasan en la corteza terrestre. Son estructuras que van desde unos cuantos centímetros hasta cientos de kilómetros. Entonces, mientras una estructura se mueve, la otra está tranquila, de repente se deja de mover y otra se mueve y así se pasa la vida. La corteza divirtiéndose, generando sismos de todo tamaño. Pasamos a estos son los esquemas que nosotros manejamos. Aquí, por ejemplo, cuando hay dos bloques, uno cae con respecto al otro, llamamos una falla normal. Cuando se mueve, esto lo pueden ver aquí en Querétaro. Es un museo. Si están parados de frente al Querétaro 2000, toda esa estructura que está arriba, donde estaba el antiguo aeropuerto, que ahora tienen ustedes
este precioso campus de la UAC, pues la parte de abajo alguna vez estuvo al mismo nivel que la parte de arriba. Y cuando van a Milpan, también se dan cuenta, si van por la carretera del cimatario, que van cambiando de niveles, como si fueran por escalones, porque también esta parte estuvo al mismo nivel. ¿De acuerdo? Tenemos otros tipos de estructuras donde los bloques se mueven lateralmente, y eso, bueno, pues lo podemos ver en la falla de San Andrés, donde pues, ahí se está deslizando una parte de la corteza con respecto a otra. Y luego esta donde un bloque sube con respecto a otro, y esto pues pasa en la mayor parte del Pacífico mexicano. Y ahí se generan los sismos de mayor magnitud que han impactado al país. Entonces tenemos de todo, de Chile, de mole. ¿Sale? Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, esta es más rápida. Aquí está la estructura, se genera ondas en el interior de la Tierra, y cada vez que hay un sismo, la Tierra se sacude como si le diéramos un palazo a una piñata, o más bien a una campana, y se queda ahí resonando. ¿No? La energía le está dando vueltas, bien divertida. Llega la información a esto que se llama sismogramas, y con esta lectura entre el tiempo de arribo de la onda P y de la onda S, la convertimos a distancia y encontramos esto que le llamamos epicentro. Necesitamos mínimo 3 estaciones para encontrar una buena localización de un epicentro, y este puntito donde está aquí, estos puntos que están acá corresponden a la ubicación de la estación, y este punto corresponde a la localización del sismo. Y así, cada vez que hay un sismo, pues ponemos puntitos y puntitos y puntitos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Esto que ustedes están viendo aquí que son como parches, son las zonas de ruptura, el tamaño de las zonas de ruptura que han ocurrido en diferentes épocas en México. Es una figura vieja, esta parte prácticamente ya se llenó, esta parte que es Guerrero es todo un misterio, porque cuando yo era estudiante, un investigador dijo que aquí en los próximos años ocurriría el siguiente sismo. Tiene 30 años que dejé la facultad de ingeniería y no ha ocurrido ese sismo. El problema es que se está acumulando esa energía. Pero bueno, México es un laboratorio, y aquí se ha encontrado que si bien no ha roto la estructura, la placa, como se esperaba, sí se está generando cierto tipo de sismos que se conocen como sismos silenciosos, que son microsismos chiquitos que van liberando energía. Y eso fue una de las contribuciones más importantes de los últimos 20 años que ha dado México al mundo al describir este tipo de cosas. Viene gente de todas partes del mundo, incluso traen equipo para estudiar esta parte, para saber por qué se libera la energía de una forma diferente a la que estábamos acostumbrados. Luego, aquí es una parte interesante. México actualmente tiene 56 estaciones, 57. Tiene un poquito más, pero es muy poquito, para poder monitorear todo el territorio nacional. En Estados Unidos, en Japón, por ejemplo, en un área más o menos como la que ustedes tienen del campus, tienen aproximadamente 100 aparatos. En Estados Unidos, ellos tienen aproximadamente 4.500 aparatos en todo el territorio que se comparten, porque hay otras redes que no comparten, y tan solo en California tienen 1.500. En Costa Rica, que es la 12ª parte de la superficie de México, tienen más de 300 aparatos. Y nosotros tenemos 57. Veamos. Y gracias a que anteriormente, en 1912, en 1910, cuando empezó la operación de la Red Sísmica Nacional, estaban distribuidos por todo el territorio. Después dijeron, pues, acá en el norte ni tiembla, entonces vamos a ponerlos todos hacia el sur. Entonces la figura era como esta. Todavía hasta en 2011 se decía que pues, por el norte no temblaba, y acá todo estaba, pues, se justifica que se pongan todos zapatos hacia el sur. A partir de que se cambió de jefe del Servicio Sismológico Nacional, empezó a crecer la red hacia el norte, y vean qué casualidad que empieza a haber más sismicidad. Entonces, lo que nos faltaba no eran sismos, lo que nos falta son aparatos.
Entonces la suposición de que nada más temblaba hacia el sur era eso, una suposición. Y como empecé diciendo, si basamos todo simplemente en suposiciones e creencias, no estudiamos lo suficiente, pues siempre puede que nos vayamos a caminos equivocados. Pasamos a la siguiente. Ahora vean ustedes, quiero mostrarles aquí más o menos a cuánto equivalen las energías. La energía de los sismos se mide, se generan tanto sismos de una forma exponencial como su energía también se libra de forma exponencial. Es decir, sismos mayores a 9, pues raramente ocurren uno en 10 años, 20 años. Pero de 8 ocurren del orden de 3 al año, de 7 pues ya son más, son 18, de magnitud 6 son 150, y de magnitud 2, que son los que yo estudio, antes se decía en esta gráfica que eran de 1 millón, y bueno, ahorita que ya le corrigieron, ya aquí le corregí porque ya sabía que era esto, andan del orden de 2.5 millones. Pero esto es pues porque hoy cada vez hay más aparatos. Hoy en día prácticamente su teléfono lo podrían utilizar para estar midiendo un sismo, ¿no? Pero la energía también es muy diferente. Por ejemplo, un sismo de 6.2 equivale prácticamente en energía a la que tiene una bomba atómica como la que se tiraron los gringos en Hiroshima en el 45. Eso quiere decir que uno de 7.2 pues no equivale a 2 bombas, sino a 32 bombas. Uno de 8.2 pues equivaldrá a 32 por 32. Y uno de 9.2 pues equivale a 32 por 32 por 32, que es brutal. Sin embargo, pues por ejemplo, toda la energía que nosotros recibimos en el día del Sol equivale a un sismo de magnitud más grande que la que hemos tenido hasta ahora. Pero estamos hablando de todo el planeta. Eso no significa que necesariamente, que como algunos inocentes dicen por ahí, que los sismos que la energía solar detona sismos. Cuando ustedes le dan clic cada vez para ver ese tipo de videos estúpidos, están llenando el bolsillo a alguien. Y vean además que en su video ponen, bórrenlo rápido, véanlo rápido antes de que lo borren. ¿Quién lo va a borrar si tú eres el dueño de la cuenta? La única forma es que pongas ahí unos senos para que te lo borren en YouTube. De ahí fuera no hay forma, ¿no? Pero bueno, utilizan esas palabras para que ustedes caigan en eso y después hagan relaciones extremadamente simples. Pasamos a la siguiente. Ahora, vean una cosa interesante. Aquí estoy poniendo los sismos más grandes desde 1900. El más grande que ha existido en la historia del ser humano con instrumentos ocurrió en Chile en 1960, en Valdivia, y fue de 9.5. No ha habido algo más grande que eso. Después vienen otros de 9.2, de Sumatra, en 2004, 9.1, y así vamos viendo que ha habido pues una buena cantidad, pero vean que no son muchos que tienen esas magnitudes, y las profundidades son relativamente superficiales. Cuando son más profundos, son más difíciles de que la gente los perciba, pero pueden tener la misma energía. Entonces hay dos escalas, una de magnitud y otra de intensidad. La escala de magnitud cuantifica cuánta energía liberó el sismo. La escala de magnitud es cuánto se les movió el piso a ustedes, y esa es muy relativa, ¿sabe? Por otro lado, los sismos no tienen grados, y es algo que a los periodistas les encanta decir, o para demostrar que sí saben algo, dicen un sismo dicen un sismo de 9.5 grados. No, nada más decimos magnitud de 9.5. También utilizan la escala de Richter. La escala de Richter la abandonamos hace más de 20 años, porque se saturaba. Entonces ahora simplemente escogemos una escala que se llama escala de magnitud o escala de energía. Acuérdense que los sismólogos no nos rompemos la cabeza buscando nombres exuberantes, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Pero el tamaño de los sismos no necesariamente implica el daño a la sociedad. Vean ustedes aquí, por ejemplo, este sismo que ocurrió en China en 1558 fue de magnitud 8 y tuvo 830
30,000 muertos. Regresamos a la siguiente tantito, por favor. Este es más grande y hubo 70 muertos. Entonces, no necesariamente la magnitud está asociada con los daños. Vamos a ver otros casos. Siguiente, por favor. Veamos estos de Italia, más de magnitud 7.2, 82,000 muertos. Bueno, sí, es que los sismos italianos, turcos, etcétera, ocurren alrededor de 5 kilómetros de profundidad. Casi les truenan a los pies. Eso sí es verdaderamente catastrófico. Entre más superficial es un evento, las probabilidades de impacto son muy grandes. Aquí está, por ejemplo, Haití. ¿Dónde está? Haití, 300,000 muertos en el último de 2010, que recuerdo que aquí también vine a dar una plática en aquel tiempo invitado por Marco Antonio Sánchez. ¿Por qué? Porque en Puerto Príncipe, exactamente a la mitad de Puerto Príncipe, en la isla de la Española, donde está Haití y República Dominicana, pasa una falla que se ha movido no una vez, 2 veces, 3 veces, más que eso. Ha destruido 3 veces Puerto Príncipe y sin embargo seguimos construyendo exactamente igual. ¿Vale? ¿Por qué? Porque partimos del hecho como seres humanos que aquí no pasa nada. Si ya pasó, no va a volver a pasar. ¿O no han visto ustedes casas en los lechos de los ríos? Y de repente pues, está bien bonito ahí, ¿no? Porque además todo está verde, claro, pues, ahí circula abajo, en el subsuelo, algo de agua. Y de repente cuando hay una avenida, porque la naturaleza tiene memoria, pues alguien tiene la culpa, pero menos el que se puso ahí o el que permitió que construyeran ahí. Entonces, el ser humano es verdaderamente estúpido, porque nos gusta desafiar a la naturaleza. Y ustedes tienen una labor verdaderamente titánica al concientizar a la sociedad de muchos problemas que aquejan al planeta. Pasamos a la siguiente. En el caso de México, vean, hemos tenido sismos de esta magnitud. En 1787, uno de 8.4 a 8.7, no se tenían aparatos en aquel tiempo. De hecho, pues cuantificar estos sismos es muy difícil, son estimaciones hacia la distancia. Y ustedes saben cómo se medía el tiempo en aquella época, porque no había reloj. Entonces, ¿cómo podemos decir que un sismo duró 1 minuto, medio minuto, 2 minutos? Eso es muchísimo, 2 minutos es una barbaridad. El de Sumatra duró 5 minutos y verdaderamente fue la locura. Yo cuando estudiaba los sismos, el más grande era de 60 segundos, en la fuente, en la duración en la fuente, no en lo que sentimos cuando nos llega la energía. Bueno, pues quienes documentaban los movimientos eran los curas. Entonces pasó, y ahí se nace otro mito, que es si el sismo fue trepidatorio u oscilatorio. Esa palabra no existe, eso no existe, esa parte del folclore mexicano, porque no dicen absolutamente nada, ¿de acuerdo? Simplemente nos habla del paso de la energía en cierto lugar, pero en determinado momento nos vamos a mover hacia arriba y de repente están pasando las ondas de Rayleigh, las ondas de Moore. Entonces, de repente ustedes preguntan, oye, ¿fue trepidatorio o oscilatorio? Yo les digo, no, pues fue trepidatorio. Ah, no es cierto, fue oscilatorio. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué cambió en su conocimiento? Nada. Pero nos encanta usar esos términos que verdaderamente no dicen nada. Entonces, les decía que los sismos en aquel tiempo se medían por rezos. Entonces, las plañideras, las señoras estas que están ahí en los velorios, tienen una cadencia para rezar. Entonces se decía, tal evento duró 3 Padres Nuestros y 4 Aves Marías. Entonces eso, si lo convertimos a tiempo, sí nos da. O sea, tenemos que encontrar una persona, si ustedes rezan seguramente no les va a dar, a los que sean católicos, pero los que tienen ya esa regularidad, sí les va a dar el tiempo, pueden hacer una relación. Pero bueno, México es un país de catástrofes, pasamos a lo siguiente. Estos sismos han cambiado el mundo y pasamos a la siguiente. Voy a poder hablar muy poquito por el tiempo que me queda. Entre los sismos que están muy cerca de Querétaro está el Yacambay, en el Estado de México, que fue de 6.9 en 1912 y se sintió hasta San Luis Potosí.
Pero en aquel tiempo México tenía menos de 15 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes habría en Acambay? A lo mejor 300. Hoy en día pasa por un cerro y está infestado de casas. Un sismo como estos no solamente se sentiría en Querétaro, sino también sería catastrófico en el mismo Acambay. Pasamos a la siguiente, por favor. Hay uno en Puebla, que fue de magnitud 6.4. Aquí vean las descripciones, un sismo mortífero, 650 muertos. Hay quien dice que fueron mayores, que ese es otro problema. Están las cifras oficiales frente a las estimaciones de la sociedad. Y en las cifras oficiales, si recuerdan el lámina que les mostré de los más catastróficos, los chinos declaraban que de los 830,000, no es cierto, nada más se murieron 250,000. Está bien. Entonces, ya es el problema, que cuando entran en la estadística, los muertos ya no cuentan igual, ¿no? Entonces, es acá, ¿no? Más que no me importa a mí. Pasamos a la siguiente, por ejemplo, de Jalisco Colima, que les mostré, que uno de los más grandes, 1932, en realidad fue una serie de 3, y el más grande no fue, el más dañino no fue el más grande, sino el más pequeño, que fue de magnitud aproximadamente 7. Pero, pues evidentemente, si eso ocurriera hoy en día, sería un verdadero problema. Pasamos a la siguiente. Está este sismo que causó la caída del Ángel, aquí está el Ángel partido, en la Ciudad de México, y así se le conoce cariñosamente como el sismo del Ángel, en 1957. Y lo curioso es que cada vez que hay un sismo, entonces se revisan las leyes de construcción y se hacen ajustes, ¿no? Pasamos al siguiente. Hubo otro en Orizaba, también causó varios daños en varias ciudades, incluso en Puebla, Oaxaca, etc. Hubo pérdidas millonarias que en realidad tampoco se cuantifican objetivamente. Pasamos a la siguiente. De Michoacán, que mucha gente, sobre todo aquí los cronistas, le llaman el sismo de México. Me imagino que es porque impactó a la Ciudad de México. Bueno, todos estos que estoy mostrando ocurrieron en México, ¿verdad? Pero no en la Ciudad de México. No, ese sismo ocurrió en las costas de Michoacán, fue de 8.1 y es el que cambió todo en este país. Nosotros, cuando salimos a las calles a ver esto, yo todavía fui a la universidad a tomar clase, los que no pasábamos por el centro de la ciudad no sabíamos de la magnitud de este evento. Cuando nos acercábamos a la ciudad, al centro de la ciudad, era verdaderamente para llorar. Yo nunca, afortunadamente México nunca ha estado en una guerra con otro país, pero yo creo que los europeos, lo que viven y lo que sienten se parece un poquito a la zozobra que nosotros sentimos en ese momento. Y en aquel tiempo México era un país 100% centralista. Todo estaba concentrado ahí, incluso las telecomunicaciones, y el gobierno no supo qué hacer. Y también las cifras oficiales dicen que fueron más o menos 4.500 muertos, pero nunca fue verdaderamente objetivo el cálculo, porque pasaron los días y el gobierno no hacía nada y la gente tenía sus muertos ahí. Entonces la gente decidió ya así pasarse por el arco del triunfo, registros civil, y enterrar a sus muertos porque no podían tenerlos más de 3 días. Entonces un investigador hizo un cálculo mucho más objetivo, donde se fue a las bajas que había en el Seguro Social, en el ISSSTE, y él calcula que pudieron haber sido más de 25,000. Cuando yo le pregunté, porque había escuchado que hasta 40,000, 50,000, dice, la cifra que me digas no te la puedo discutir porque no hay suficientes elementos, ¿sale? Y bueno, aquí todo cambió, se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, empezó la diáspora de los que habían llegado a la ciudad, ahora las nuevas generaciones empezaron a salir y el país se transformó. Vamos a pasar a la última, por favor. Ya me está viendo feo cierta persona que admiro mucho. Le tengo que respetar. La última. Hay una, vamos a terminar con esta es la falla de Acambay. ¿Sale? Esto es cómo se ve una falla en superficie. Y bueno, varios de mis compañeros
las están estudiando. Pero vamos a pasar a la siguiente. Pásale más. Esto es todo lo que estoy haciendo en Querétaro. No importa ahorita. Pasamos al anterior, por favor. Vamos a resumir todavía una antes. Los sismos, vuelvo a insistir, no se pueden predecir. Pasamos a la siguiente. Vean ustedes que la gente lo que espera es que le digamos hora, minuto, segundo. Lo que nosotros hacemos es que los datos son más dispersos. No podemos dar esa resolución y tampoco podemos dar hora, lugar y minuto. Sabemos que va a ocurrir el sismo en ese lugar, pero no con la precisión que se requiere. Entonces la gente prefiere creer en esas cosas. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Vamos a la última, que con esta voy a cerrar. Ahí está. Algunos mitos sobre los terremotos. No hay que creer todo lo que se escucha. ¿Los perros y los animales sirven para predecir los sismos? No. ¿Vale? ¿Existe una temporada de temblores? Tampoco. Aquí lo que existe en Querétaro nada más tenemos, existe una estación, aquí le cambié, esta es una vieja, ya entendí por qué me tardé un poquito más. Aquí puse estación de temblores, le llaman en algunos lugares. Bueno, la única estación que yo conozco en Querétaro es la estación de tren, ¿no? Los sismos grandes siempre ocurren en la madrugada, en tiempo local o en UTC. O sea, no es cierto. Que haya habido coincidencias, pues otra cosa, pero bueno. La falla de San Andrés pasa por el centro de México. ¿Le damos? No, leyenda urbana. A lo mejor es la falla de San Andrés Tinilpa, lo que quiera, lo pueden bautizar, pero no es la falla de San Andrés que nace en el Golfo de Cortés y finalmente se convierte en transcurrente del lado gringo en el Valle Imperial y ahí para el norte. ¿Sale? Las eyecciones solares producen sismos. Solo cuando nos conviene, porque cuando hay eyecciones que han impactado al mundo y que han provocado colapsos en Nueva York y Canadá, ahí los conocedores de YouTube no dicen que hubo terremotos. Además, ahorita yo les puedo decir que está temblando en el mundo, que vivimos en un planeta vivo. Siguiente, la Tierra se puede abrir y entregarse a la Tierra. Bueno, pasa eso sin necesidad de sismos. ¿Vale? El siguiente, los sismos se vuelven cada vez más frecuentes. Bueno, pues cuando están cerca de nosotros, porque pues, no nos damos cuenta y no le prestamos atención, pero cuando lo sentimos, entonces empezamos a hacer un chorro de correlaciones. La siguiente, la posición de la Luna y astros nos genera sismicidad. Pues los horóscopos tampoco te va a ayudar a saber. ¿Vale? Entonces, el último comentario es, yo estoy trabajando en mi desierto y cuando empecé a estudiar ahí le decía a la gente, ¿aquí ha temblado? Me dice, no, aquí nunca tiembla. Y aquí ya había ido por eso, porque había temblado. Y digo, ¿cómo se llama ese cerro? Porque lo veo medio raro. Se llama La Tembladera. Cosas del folclore nacional. Muchas gracias.